Y le damos gloria a Dios por esta mañana de bendición. Yo le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en el auditorio de Casa de Amor y Restauración en la sede norte, y a quienes se conectan por las redes sociales, a quienes están escuchando este mensaje a través de, ¿qué será lo que está sonando por acá? A través de internet. Le voy a invitar que vayamos a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, al capítulo 27. El título del mensaje en la mañana de hoy, paz abundante. No solamente paz, sino abundante. No queremos poquito del Señor, queremos mucho del Señor. Que abunde en nosotros esa paz que solamente el Espíritu de Dios puede dar a nuestras vidas. Y continuamos en esta serie que estamos hablando sobre la libertad del temor. Yo quiero leerle el significado de una frase que usted quizás ha escuchado en algunos lugares, en algún momento de su vida, algo que llaman una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta, la definición de esa frase es: una tormenta perfecta es un evento meteorológico potencialmente peligroso que se hace más grave por una combinación extraña de circunstancias. Esa es la definición de una tormenta perfecta. No tengan miedo, esto es una llovizna. No va a decir de pronto, y el pastor va a hablar de una tormenta perfecta, y mire, se asoma usted por la ventana y ve esto es apenas una llovizna. Una tormenta perfecta, entonces, un evento que se vuelve potencialmente peligroso y cada vez se hace más grave por una combinación extraña de circunstancias. En otras palabras, pasa de todo lo que no debería pasar al mismo tiempo. Pasa de todo lo malo que podía pasar al mismo tiempo. ¿Ha tenido usted en su vida tormentas perfectas? Todos las hemos tenido. Un momento en que sentimos que las cosas están, algo empieza a salir mal y decimos, bueno, esperemos que mejore, esperamos y tenemos fe que la cosa se solucione, y empiezan a pasar más cosas. Miremos un ejemplo en la Biblia, Job. Lo que pasó en la vida de Job, el Señor permitió que fuera tocado en algunas áreas de su vida, no en su integridad o no en su vida como tal, pero sí hubo la enfermedad, la pérdida de lo material, la muerte de sus hijos, su esposa lo abandonó, se iba sumando la situación y se volvió la tormenta perfecta. Allí mismo en el libro de Job hay un momento donde dice, todo lo que temía vino al mismo tiempo. En la vida de Ezequías, también lo vemos en el Antiguo Testamento, un día Sennacherib lo manda a amenazar, y el propósito de Sennacherib, ¿cuál es? Que se rinda, que no haga o que no presente oposición, sino que se rinda, simplemente ríndete, abandona, deja todo tirado y hasta luego. Nosotros entramos y tomamos este lugar. Ese momento vino y lo amenazó, le dijo que venía de parte de Dios, le dijo que él venía a traerle un juicio de Dios, le dijo que eran más, que nadie le había hecho frente. Mientras amenazaba a Ezequías, trataba de comprar el corazón del pueblo, diciéndole, bueno, si ustedes se rinden, entonces yo los dejaré vivir tranquilos. Pero al mismo tiempo hablaba fuerte para que todos lo escucharan y pudieran entender que él aparentemente venía de parte de Dios, y que si Ezequías les llegaba a decir que le hicieran frente al enemigo, que si llegaba a decirles que confiaran en Dios, no le creyeran. Hay más o menos en ese mismo mensaje 6 ataques diferentes por todas partes. ¿Quería qué? Rodearlo, cercarlo con el temor. Esa puede convertirse en la tormenta perfecta. Viene un dardo, viene el otro y viene el otro. Y vamos a hablar de esto y vamos a ver esa tormenta tremenda en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Las situaciones malas que terminan empeorando. Dice capítulo 27, el versículo 13 en adelante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar.
Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar al acierte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Una tormenta que va creciendo. Otra frase que utilizamos bastante, ¿no? Esto va de gris a oscuro, o de, ¿cómo más se dice? De gris a negro. Las cosas se están poniendo peores. Una tormenta, un proceso en nuestras vidas que va en crecimiento. Algo donde dice, y aquí la definición o el que está haciendo esta narración, que es Lucas, él lo dice con todo detalle. Empezamos como un viento huracanado, pero empezó un viento suave, luego se hizo más fuerte. Los marineros, que son expertos en esta situación, empezaron a hacer lo que ellos saben y deberían hacer, y haciendo todas estas cosas empezaron a pasar los días y las noches. No sabíamos si era de día o de noche, porque todo estaba oscuro, cubierto por las nubes, por ese viento tremendo. 14 días, hermano, en medio del mar. 14 días en un lugar, en una posición y en una situación donde ante aún los hombres expertos, los marineros que estaban allí, ya se entregaron a la situación. Se rindieron. Se rindieron en el sentido de que pase lo que tenga que pasar. ¿Y qué era lo que tenía que pasar? Pues Lucas dice, pues él está contando lo que vivió, y él dice: habíamos perdido la esperanza de vivir. Se entregaron a la muerte. Se entregaron ya pensando que de esa no salían. ¿Quién era la única persona que tenía paz en medio de esa embarcación? El apóstol Pablo. Y él habla con paz en su corazón, tratando de transmitir esa paz a otros, porque él tenía la certeza del cumplimiento de una palabra que le había dado el Señor a través de su espíritu. Él dice: el ángel de Jehová, de quien soy, le pertenezco a él y le sirvo a él. En otras palabras, mi vida está en las manos de Dios, no de este viento, no de esta nave. Mi vida está en las manos del Señor, y él me ha dicho que nadie va a morir. Pero en medio de una situación de estas, ¿recuerdan lo que dice la palabra de Dios en el pasaje de la hija de Jairo? Dice que la gente estaba haciendo un alboroto. Ahora, imagínense 200, casi 300 personas en esta embarcación, en medio de días y noches que pasaban y no veían ni salir el sol, ni las estrellas o la luz que pudiera dirigirlos o que pudiera direccionarlos. Ellos solamente podían confiar en que algo sobrenatural ocurriera. Donde hay alguien de fe, donde está el Espíritu de Dios, decíamos ahorita, hay libertad. ¿Libertad para qué?
para creerle al Señor. Porque cuando hay temor y cuando viene la opresión y vienen esos momentos tan difíciles a nuestra vida, empezamos o nuestra mente empieza a llenarse, lo decía hace un momento allí en el centro, hermano, empieza a llenarse nuestra mente de fatalismo, de pesimismo, de pensamientos y palabras y acciones que tienen que ver con la desesperanza. ¿A quién se le arrebató la esperanza? ¿A quién había perdido la esperanza? En la Biblia nos dice, el valle de los huesos secos. Estaban secos y era el ejército del Señor, el pueblo de Dios, pero estaban en esa condición porque ellos habían perdido la esperanza. Cualquiera de nosotros podría decir, pero ¿cómo es posible que no perdamos la esperanza o que no se pierda la esperanza cuando algo como lo que está ocurriendo en este momento nos pudiera ocurrir a uno de nosotros? Que pasan las horas, pasan los días, necesitamos algo que nos pueda guiar, que nos pueda dar como una mediana indicación de salir de la situación que nosotros estamos y al contrario de eso todo se vuelve más oscuro. ¿Quién no perdería la esperanza? Solamente aquel que confía en el Señor, solamente aquel que tiene como algo más poderoso en su vida que mirar las circunstancias y que aprende a mirar por encima de las circunstancias al cumplimiento de cada una de las promesas que el Señor da, al cumplimiento del propósito de Dios en la vida de una persona. Nosotros nos entregamos. ¿Usted se ha entregado a alguna situación como esta siendo sincero? Sí, hermano. A todos nos ha dado un momento de temor donde sentimos que perdimos la visión, perdimos la fuerza, perdimos todo y nos dejamos llevar. ¿Qué se perdió? La esperanza. ¿Qué esperamos que suceda? Pues algo terrible. ¿A dónde vamos a terminar? ¿Vamos a naufragar? ¿Vamos a llegar a algún lugar? ¿Qué es lo primero que olvidamos? La palabra de Dios, las promesas. ¿Qué se le quita a las personas? Dos cosas se le quitan. La primera, se le quitan las ganas de orar. Se le quita las ganas de comer, el deseo de comer. ¿Le ha pasado? Esas son señales. No quiero comer nada. Estoy preocupado. Estoy triste. No quiero alimento. No quiero comer nada. No me moleste. No quiero hablar. ¿Vamos a orar? No, así que menos. ¿Vamos a leer la Biblia? No, tampoco. ¿Quién sabe? Algunas personas estén en casa ahorita porque ¿qué iba a ir a la iglesia? ¿Es eso lo que viene? El desánimo. Y son las armas que utiliza el enemigo. ¿Para qué? Para apartarlo, para alejarlo. No piense en la palabra de Dios, no piense en el Señor, no piense en lo que Dios está hablando a su vida, no piense en las promesas que Dios les ha dado. ¿Por qué? Porque usted está perdido, porque todo le va a salir mal, porque todo está perdido, porque toda esperanza por allá, algo chiquitito que pudiera haber en su corazón, tiene que desaparecer. Porque en el momento en que usted deja que todo esto entre a su mente y a su corazón, se convierte en esclavo de esos pensamientos de fatalidad, del pesimismo. Se convierte en esclavo del enemigo. Y se convierte en esclavo del enemigo y de ahí para adelante ya lo que tenía que hacer el enemigo ya lo hizo. Corta la comunicación con Dios, la comunión con Dios y arrebata la fe. Le robó la paz, le robó el gozo. De ahí para adelante, hermano, usted solito hace el resto. Usted solito lo hace. Situación mala que empeora. El apóstol Pablo termina conversando con ellos. Tengan buen ánimo, dice el versículo 22. Ánimo. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué esas caras? ¿Por qué esas caras en esta mañana? Muestra. Ánimo. Dios está con nosotros. Algunos dirán, y si Dios es bueno, ¿por qué pasan cosas malas? Y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Se acuerdan de Gedeón? Si Dios es tan bueno, porque, ahora que hablas, ven para acá, porque tú eres el escogido para que esta situación cambie. Y se va transmitiendo el pesimismo en la familia. Y empieza uno, y se transmite al otro, y se transmite al otro. Y un día toda la familia está lista para hacer lo que quiere el enemigo. ¿Y a ustedes qué les pasó? Los hijos por ahí diciendo, no sé, pero mis papás están igual. ¿Y a ustedes qué les pasó? Tampoco sé. ¿Dónde empezó esto? ¿Dónde está la red? ¿Y a usted qué le pasó? Todavía nada, pero me va a pasar. Está terrible la cosa. Terrible la situación. Nuestro país y el trabajo y la economía y los trabajos y todas las cosas que van a ocurrir
¿Y qué le ha dicho Dios a usted? ¿Cuáles son las promesas específicas de Dios sobre su vida? ¿Qué promesas le ha dado el Señor? ¿Usted fue llamado a qué? ¿A ser un instrumento en las manos de Dios o a convertirse en un jefe de prensa del enemigo, de todo lo que quiere hacer, del pesimismo, del desánimo, de la derrota, de la frustración? No, hermano, hay un temor en todos nosotros, hay una parte o una medida, digámoslo más bien, del temor que es beneficioso. ¿Por qué? Porque lo tiene usted alerta, ¿verdad? Es un poquito es normal y es bueno. La adrenalina y todo esto es bueno, un poquito. Pero hay un temor que paraliza, que se convierte en ¿qué? En pánico. Y ese temor que paraliza es el que el enemigo quiere que tenga el pueblo de Dios, no solamente para que no le crea a Dios, se corte la comunión, la comunicación, sino para que los planes de Dios no se cumplan. Usted y yo somos, dice la palabra de Dios, luz en medio de tinieblas. Pero si usted está atado por el temor, no hay luz. Usted y yo somos la sal de la tierra, somos instrumentos en las manos de Dios para bendecir, para edificar, para predicar a otros, no solamente con palabras, con el testimonio. Pero si usted está atado por el temor, ¿se convertirá en testimonio? Pasa algo tremendo, pasa algo difícil, pasa algo fuerte. Y la gente como que voltea a mirar al cristiano, al compañero del trabajo cristiano, que se ponga a orar, haga algo usted, que es cristiano, que tiene relación con Dios. Y cuando van a buscarlo, ese ya salió corriendo, ya no aparece. ¿Y dónde está el cristiano? ¿Y dónde está su Dios? No, sí, yo confío, pero se llenó de temor, hermano. Se llenó de temor. Nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos. A veces la gente dice que en la iglesia le prohíben. Si hay una iglesia donde a usted le prohíben algo, hermano, está mal. Porque es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios el que lo va a redarguir a usted. ¿Qué escucha? ¿Qué lee? ¿Qué ve? ¿Con quién se rodea? Porque es el mismo Espíritu el que lo va a ir guiando a usted y se va a dar cuenta que hay un punto en su vida en que hay cosas que no edifican, hermano. Y que usted mismo va a dejar. Nadie le tiene que obligar, porque imagínese que usted esté obligado a hacer algo. Entonces, no escuche esta música. Pues no la escucha mientras está aquí, normal, ¿cierto? Pero se va, la tiene en su mente, en su corazón. No vea esto, pues no lo ve mientras está aquí, pero afuera sí. Entonces, el estar presionando o el estar obligando a alguien a hacer algo, pues no es lo correcto. Es el Espíritu Santo el que lo debe hacer. Entonces usted se va dando cuenta. ¿Qué escucho? ¿Qué leo? ¿Qué veo? ¿A quién escucho? ¿Qué me pongo a ver? Miremos los noticieros hoy en día. Estamos en campaña electoral. Usted ve un noticiero hoy en día, ve los mensajes en las redes, todo esto, y va a sentir que las cosas están 100 veces peor de lo que realmente están. Porque todos son los que van a solucionarle la vida, van a solucionar al mundo, todos los candidatos. Ellos van a solucionar, por hecho, la historia de la humanidad va a cambiar. Y después de las elecciones todo sigue igual, ¿verdad? Pero ahorita todo se magnifica. ¿Por qué? Porque se vende el temor para vender el antídoto. Pero nosotros, que tenemos fe, que confiamos en el Señor, podemos ver lo que está ocurriendo y por encima de las circunstancias, hacia dónde nos conduce el Señor. ¿Por qué tenía paz? Una paz abundante el corazón de este hombre Pablo. Porque estaba orando. Porque no perdió la comunión con Dios. Porque antes de salir de ese lugar el Señor le dijo a dónde lo iba a llevar. Entonces él tenía claro que todavía no había llegado, hermano, y que de alguna manera iba a llegar. Ahora, muy bonito el gesto de Pablo, porque Pablo sabía que él llegaba. El Señor le dijo, es necesario que vayas a Roma. Él sabía que de una u otra manera él iba a llegar. Yo me imagino en la oración él le diría, Señor, ¿y toda esta gente que va aquí conmigo se van a morir o qué? No, tranquilo, ninguno se va a morir. Ah, bueno, qué chévere, voy a salir a darles la buena noticia. Yo estoy seguro por mí, pero voy a preguntar por ellos. Hermano, casi 280 personas en este auditorio, hay 145 sillas. Pensemos que sea el doble, lleno, eso es harta gente. Imagínense el alboroto. 200, digamos, menos el apóstol Pablo, digamos entonces, eran 276 menos 1, 275. 275 desesperados, hermano,
buscando una respuesta, una salida, una solución, cuando una familia compuesta por 4 personas empieza el alboroto y el temor, no se entienden, cada uno corre por su lado. Ahora imagínense 275. Pero este hombre les estaba diciendo, cobren ánimo, calmados, tranquilos, Dios me ha dado una palabra. ¿Qué pensarían de él? La mayoría pensaría que estaba loco. Yo pienso que Lucas, que es el que escribe esto, ya sé que se le vino a la cabeza. Yo pienso que Lucas fue el único que escuchó este mensaje y diría, me transmitió esta paz. Yo creo que sería el único, porque el resto estaban en su desespero y no tenían la fe de estos hombres. Lucas, esa palabra lo levantó porque él dice, habíamos perdido la esperanza. Él perdió la esperanza, nos vamos a morir. Pero viene la palabra del líder espiritual y le dice, tranquilo, Dios me dijo que no. Entonces este hombre sigue su relato. Hermano, todos vamos a pasar por momentos donde lo gris se pone más oscuro, donde el problema se pone más fuerte. Y en esos procesos que todos vamos a pasar, y podríamos hacernos una pregunta en este caso, ¿estos hombres estaban fuera de la voluntad de Dios? No, es que el Señor le dijo a él, es necesario que vayas a Roma. No le dijo cómo iba a llegar, le dijo que iba a llegar. El punto al que iba a llegar era el punto al que él llegaba después de un proceso. Y sabe que cada proceso tiene ¿qué? Un testimonio. Hoy nosotros oímos los testimonios de las personas. Un testimonio. El Señor me sanó de cáncer. Gloria a Dios por ese testimonio. Y todos nos quedamos con el testimonio de la sanidad. Pero qué bueno que nos contara qué aprendió en medio del proceso. La quimioterapia, las consultas al médico, los exámenes, el dolor, todas las cosas que vivió. ¿Cuántas veces quiso desfallecer y decir, Señor, llévame? Y venía la palabra y lo levantaba. Tú no morirás, tú vivirás. Ese es el verdadero testimonio. La parte final es el momento en el que se glorifica al Señor. El testimonio es ese proceso donde la persona ya no es la misma. Cuando empezó el proceso era uno, cuando terminó el proceso es otro. Hay madurez. ¿Por qué? Porque en ese proceso, cuando todas las puertas se cierran, cuando el médico le dice, pues nosotros vamos a hacer desde la ciencia médica lo que podemos hacer, pero si usted cree en algo, este es el momento. Porque así dicen los médicos. Usted cree en algo, este es el momento, póngase a rezar, a orar, a hacer algo. Porque solamente un milagro. Hermano, las puertas cerradas, lo que estaba gris, se apagó. ¿Qué nos queda únicamente? Siempre estará Él ahí, Jesús. Él es el que queda. La gente se va, las puertas se cierran, los problemas vienen, las tormentas están. Un día puede sentirse usted completamente solo, hermano, y cuando levanta su corazón al Señor, Él le recuerda, yo no me he ido, porque te prometí que no me iba. Estoy contigo en este proceso y te voy a dar fortaleza y te voy a dar aliento y te voy a levantar porque es necesario, a Él le dijo, que vayas a Roma. ¿A usted qué le dijo el Señor? ¿Cuántas promesas hay sobre su vida, hermano? Y quizás usted está pensando que fue el final o que es el final, tuvo un problema. Yo le voy a pedir que recuerde un tiempo atrás, unos cuantos meses o unos cuantos años, de cuántos problemas y tormentas lo ha librado a usted el Señor. Es que no es uno, no son dos. Cuando el Señor dice allí la palabra de Dios en el libro de Isaías, otra vez abriré camino donde no lo hay, es porque ya lo había hecho. Es porque antes de conocer nosotros del Señor, antes de reconciliarnos con Él, Él ya había obrado en nuestra vida para sostenernos y fortalecernos, no en una sino muchas veces. No lo sabíamos. Pero luego cuando conocemos de Dios y conocemos la palabra de Dios, decimos, Él fue el que salvó mi vida, Él fue el que me sacó de esa situación. Ahí estuvo Dios, yo no lo sabía, ahí estaba el Señor. Pero en algún momento viene el enemigo y nos hace creer que ahora ya no está. Y que nos olvidó. Y que nos desechó. Y que nos dejó. Pero no hay mentira más grande que esa. ¿Por qué? Porque su promesa continúa, permanece. No te dejaré ni te desampararé. No solo estoy contigo, sino que te cuido. Entonces se puso todo oscuro. Y se fue oscureciendo más.
y llegó la noche y ya no amaneció más porque siguió estando oscuro y pensamos por el reloj, ya es otro día y es otro día y es otro día y pasaron 2 semanas. Pero hay alguien que tiene fe. Y ese llamado a tener fe somos usted y yo. Porque puede que en nuestra casa no todos tengan la misma fe. Puede que en nuestra casa no haya personas que estudian, que profundizan en la palabra de Dios, pero usted y yo sí. Entonces nosotros estamos firmes en el Señor y esa fe se transmite. Mi amor, ¿qué vamos a hacer? Tranquila, Dios está con nosotros. Pero como dice, mira todo lo que está ocurriendo, pero es que en oración Él me dice que espere en Él, que Él está obrando, que espere en Él, que tranquilo, que la promesa se va a cumplir, no vamos a salir corriendo, no vamos a huir. Mire, uno de los problemas que hay en los hogares, en los matrimonios. ¿Cuántas veces al primer tropiezo, a la primera situación, divorcio? A lo primero que ocurre, divorcio. Pero cuando hay personas que han pasado situaciones tremendas, procesos tremendos, matrimonios, familias que se convierten en una gran bendición para muchas personas. Oiga, ¿y ustedes qué bonita pareja? ¿Nunca han tenido problemas? Montones. Y nunca ha pasado nada fuerte, duro. Ay, es que ustedes hacen una pareja tan bonita. En cambio, en otras parejas hay peleas o hay adulterio, hay un montón de cosas. Aquí también pasó. ¿Cómo así? ¿Y siguieron? Sí, porque no le entregamos al diablo esto. Porque en medio de la oración el Señor decía, esperen en mí. Hermano, procesos que se convierten en el verdadero testimonio de vida. Esos procesos hablan por nosotros. El Espíritu de Dios obra a través nuestro, a través de esos testimonios. La paz abundante que el Señor da en medio de los procesos. La Biblia dice, la paz que da el Señor sobrepasa el entendimiento humano. Eso no lo encuentra usted en ningún otro lado, de ninguna otra persona. De nadie, en ningún supermercado, en ningún lugar encuentra usted la paz que solamente el Señor puede darle. Y es lo que el Señor quiere hacer en su vida. Él conoce las turbulencias, las dificultades, las tormentas que muchos están viviendo. Él sabe que en este momento muchos están viviendo la tormenta perfecta, que de una manera extraña se juntó todo. Y que ahí está el enemigo tratando de decirle, es la hora de renunciar. Es la hora de dejarlo todo. Vete para otro país. Es la hora de dejarlo todo. Deja la iglesia, deja el ministerio, es la hora de dejarlo todo. Y el Señor dice, ahí en ese momento, es donde más me necesitas. Es donde el enemigo te dice, ¿qué menos? ¿Qué hay que solucionar? Vaya pues, solucione las cosas. Usted puede solucionarlo solito, no necesita a nadie. Uy, se fueron todos. Bien, espere y verá que a mí me vaya bien. Y cuando me levante y cuando tal, voy a pasarle la cuenta de cobro a todo el mundo. Error, hermano. Es el momento donde usted se rinde delante del Señor y dice, yo no puedo. Es que yo no tengo el control de nada. No tengo el control ni de esta situación, ni de las cosas que van a ocurrir. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, el versículo 35 al 37 dice, y aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Después de un día, largo día, Marcos 4, 35 al 37, después de un largo día de predicar, de enseñar, de ministrar, la multitud les seguía, subieron a la barca. Mire lo que dice la palabra. Jesús les dijo, pasemos al otro lado, vamos al otro lado. Ahí hay una palabra clara, concreta. No les dijo, venga, nos escapamos y cuando se vaya esta gente nos devolvemos, alguna cosa así. No, vamos a pasar al otro lado. El Señor está descansando. ¿Qué tienen ellos? Cansancio físico, hermano. Literal, cansancio físico. ¿Cómo será que Jesús se fue
a dormir en ese momento. Y viene la tormenta, la tempestad. Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Usted durmiendo ahí, usted ahí durmiendo y mire la situación cómo está. ¿A alguien aquí le han dicho eso? ¿A alguien aquí le han dicho en algún momento? Oiga, y es que usted no se afana, afánese. El que tiene fe dice: pero calma. ¿Cuál calma? Ni que nada, debemos hacer algo. Muévase. Veo por las risas que a algunos les han dicho aquí eso. Y usted todo tranquilo ahí, sin vergüenza. No, sin vergüenza, no es todo tranquilo. Ya pasó mi proceso, ya tuve el poquito de temor, pero hay una cosa: no dejé que me dominara. Ya pasó mi procesito donde se me movió el piso. No, tranquilo, tranquila. A mí también me dio en su momento temor, pero no lo dejé que me dominara. Me puse a orar. ¿Para qué? Para que el Señor me guíe. Y estamos esperando en el Señor. Dice por allí la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, que debemos tener paciencia. ¿Para qué? Para que mientras esperamos el cumplimiento de las promesas, hacemos la voluntad de Dios. Entonces sigamos haciendo la voluntad de Dios mientras la promesa se cumple. Oye, ¿no tienes cuidado que perecemos? Despiértate, tú ahí durmiendo, mira esta situación con este cansancio. Una situación tremenda si ellos físicamente agotados. ¿Qué querían hacer? Igual que los de Hechos 27, ¿no? Perdido la esperanza, tirarse al mar, mejor dicho, entregarse. El versículo 39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús tiene poder sobre lo natural y lo sobrenatural. Es que lo que es imposible para usted no es imposible para Dios. Es que cuando usted se llena de miedo y dice: de esta no salgo, el Señor no está a su lado de decirle: es cierto, devolvámonos, de esta no salimos. No, hermano. Él tiene el poder sobre lo natural y lo sobrenatural. Y es el momento de ver un milagro. Cuando las cosas se ponen más oscuras, es el momento de ver obrando al Señor. Si yo estoy a la expectativa y creo en los milagros, entonces yo estoy a la expectativa de que llegue hasta un punto que digo: Señor, esto se acabó, yo te entrego a ti todas las cosas, porque aquí lo único que me queda es un milagro. Y el Señor obra en el milagro. Ahí está el poder de Dios. Y el poder de Dios no está allí solamente para decirle a usted: oiga, no sea miedoso, sino para decirle a usted: mire, confíe. ¿Por qué no confía? ¿Por qué no confió desde el mismo momento? Dice la palabra. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este? Andaban con él, veían milagros, señales. Hay una revelación del Espíritu sobre Pedro que le dice que es el Hijo de Dios. Y todavía ven los milagros. ¿Dios puede hacer eso? Mire, yo le quiero decir aquí a todas las esposas que han perdido la esperanza de que sus esposos se han transformado, porque hay muchas mujeres que dicen: yo oro, pastor, pero ese hombre nunca va a cambiar. Ese hombre no le va a quedar grande a Dios, se lo aseguro, que no le va a quedar grande a Dios. Ay, vea cómo cambió mi esposo. Dios sí podía hacer eso. Imagínese todo lo que puede hacer. Imagínese todo lo que el Señor no solamente puede, sino quiere hacer en su vida. Un leproso se acercó, se rindió delante de él y le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Sí quiero. Es que cuando usted reconoce la necesidad que tiene del Señor, un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Y usted está rendido delante del Señor diciendo: yo no puedo, pero tú sí. Te entrego esa carga, Señor. Y usted no debe asustarse de los milagros, porque la vida del que tiene fe, dice la palabra de Dios, que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Dice la palabra de Dios por allí en Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros vamos a la iglesia, pero no confiamos en el Señor, hermano, no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Sí va a haber momentos difíciles? Claro que sí. Volvamos al punto.
Estos dos pasajes, el de Marcos y el del libro de los Hechos. ¿Estaban haciendo la voluntad de Dios los dos? Sí. ¿Y aún en medio de la voluntad de Dios hubo tormentas? Claro que sí. En ningún lado dice que no. Lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué un problema, Señor? Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué me pasó esto? Si yo estoy predicando, ¿por qué me sucedió esto? Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué tuve un problema? Porque en ninguna parte dice que no los haya. Es más, usted va a ser probado en la fe a través de las circunstancias. Y esa prueba de la fe va a producir en usted varias cosas. Paciencia, fortaleza, visión. Va a fortalecer y va a aumentar su fe para que usted pueda estar en medio de las tormentas como estaba el apóstol Pablo. Que haya en su corazón paz abundante. No solo paz, sino abundante. ¿Para qué? Para compartir con otros. Esa es la paz abundante. Yo tengo paz, pero me encierro en mi casa y es solito para mí. Esta es mi paz, mi paz, mi paz, y yo tengo aquí mi paz y no la comparto. No, hermano. A donde usted vaya, está todo el mundo alborotado. Y usted les dice, calma, confiemos en Dios, oremos. La mayoría va a decir que orar ni que nada, que no morimos. Oremos entonces antes de morirnos, y lo que piensa. Pero oremos. Porque la preocupación, y lo decíamos ayer, no va a cambiar las circunstancias. Pero la fe sí, la oración sí. Y no es que cambie o la tormenta se vaya, se puede ir o puede permanecer. Pero la forma en que yo voy a reaccionar ante la situación va a ser completamente diferente, hermano. ¿Qué necesito para seguir avanzando? Paz. Eso es lo que todos nosotros buscamos, paz. Porque el enemigo robó, como un ladrón que le quita un dulce a un niño, nos robó la paz y nos robó el gozo. Y eso hace que la fe mengüe. Y vamos todos cada domingo a la iglesia, cada semana a la iglesia y recibimos palabra y oramos y repetimos algunos versículos, pero no le creemos a Dios. No confiamos. Y por eso estamos inseguros. Y ese enemigo que nos robó la paz pone en nosotros ¿qué? Preocupación, ansiedad, presión, angustia, terror, pánico, depresión. El jueves y ayer, vimos ayer el jueves en el centro y aquí ayer en el ayuno, vimos, hermano, toda esa horrible familia del temor. Porque es una horrible familia. Y así vivimos. Y tratamos de buscar la paz en cosas. Tratamos de buscar escapismos. Mucho trabajo. Me quiero escapar trabajando. Quiero irme para mi oficina a las 5 de la mañana y salir a las 10 de la noche cansado, tan cansado que llegue y quede fundido. Y al otro día lo repito y lo repito. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Entonces ya no me voy para el bar. Porque ya no quiero consumir alcohol, ni droga, ni pornografía, ni nada. Entonces me vuelvo un adicto al trabajo. Y siendo un adicto al trabajo, en la iglesia ya no van a decir, usted necesita liberación. Me van a decir, oye, usted es un buen trabajo, ahora se vuelve una virtud. No, hermano, una adicción es una adicción. Así sea el trabajo. Y se buscan escapismos. ¿Por qué? Algo que me dé un poquito de paz. No una paz abundante, una pequeña dosis de paz. Quiero estar tranquilo. Mire lo que están haciendo hoy las plataformas de películas y todo eso. Un suero ahí, 6 horas de una, me voy a ver una temporada. Déjenme en paz, estoy drogado. Mañana tengo que ir a trabajar, déjenme este domingo verme 3 temporaditas para olvidarme del dolor, de la preocupación, de la angustia. Esas son las drogas hoy en día, hermano. Esas son las drogas. Pero las vemos como algo normal. Dios entiende. Sí, Dios hace mucho rato entiende que usted necesita paz. Paz. Y no poquita, abundante. Porque resulta que usted se quedó en mitad del camino. Y aunque usted piense que va avanzando, porque hay cosas que de pronto salen bien o va logrando un poquito, aunque usted piense que eso está así, espiritualmente está estancado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevarlo a mucho más. Usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios, y no hablo de los que tienen ministerio únicamente. La palabra de Dios allí en la carta a los Corintios dice que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos llamados al ministerio de la reconciliación. ¿Quién? Todos.
No hay uno solo que no esté llamado al ministerio de la reconciliación. Absolutamente todos estamos llamados al ministerio de la reconciliación. Instrumento en las manos de Dios. Usted es un instrumento, un portador de la presencia de Dios. En algún pasaje de la Biblia usted ha visto a Dios preocupado, angustiado, perdido. No, y Él es su papá, mi papá. No, Él no se angustia ni se preocupa de esa manera en que nosotros sí. Y nosotros somos portadores de la imagen de Dios, de la presencia de Dios. Somos portadores de la paz que el Señor da para ser pacificadores. Nosotros no llegamos al alboroto a armar más alboroto. O sea, llegamos a traer ¿qué? Paz. Paz. Eso es lo que el Señor quiere darnos. Mientras hago entonces la voluntad de Dios, ¿puede venir una tormenta perfecta? Sí, pero más perfecta es la voluntad de Dios. Más perfecta es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, esa perfecta voluntad de Dios, va a estar por encima de las circunstancias. Las tormentas, algunas personas la ven como castigo. Dios me está castigando y entonces viene el enemigo. Por allá Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador del pueblo de Dios. Entonces pasó algo malo, inmediatamente digo, ¿qué hice mal? Dios me está castigando. Una persona que piense eso no ha comprendido la gracia en su vida. Usted fue perdonado y el Señor dijo que siendo perdonado, Él olvidaba esos pecados. Entonces deje el pasado atrás. Si en algo presente usted está haciendo algo equivocado y el Señor lo redarguye, no tenga miedo, arrepiéntase y sea restaurado por el Señor, pero no tenga miedo ni se llene de pánico diciendo, ¿será que estoy haciendo esto, lo otro? Por eso anda un ejército de gente por ahí buscando los pecados ocultos de todo el mundo. Y los pecados ocultos no son ocultos para el que los está haciendo, él sabe que está pecando. Y si el Espíritu Santo lo redarguye, arrepiéntase, no tenga miedo, las cosas van a cambiar. ¿Las tormentas también pueden venir como resultado de la obediencia? Pues claro que sí, no es que el enemigo va a querer desanimarlo. Usted va caminando en la voluntad de Dios y Él quiere sembrar duda en usted. ¿Y cómo siembra la duda? Una tormenta. Y cuando viene esa tormenta, usted va a decir, ¿pero será que sí estoy haciendo lo correcto? ¿Lo hizo dudar? Perdió. Perdió. ¿Conoce usted por ahí esos jueguitos? El que piensa pierde. Mire a través de los ojos del Espíritu. Se pone usted a pensar mucho. Perdió. ¿Dónde está el Señor? Y lo que decía allí el versículo 38. Donde está el Señor, Él nos da la seguridad y nos permite avanzar hacia dónde. Hermano, yo no le voy a hablar de lo más común que habla todo el mundo, cuando hablamos de la conquista. Entonces Él nos va guiando hacia la conquista. Y la gente piensa, la conquista del propósito, el ministerio, lo económico, lo material, la fama, el reconocimiento. No, hablemos de conquistar otras cosas. Él lo va llevando al avance en la conquista, ejemplo, hacia la obediencia. Cuando usted está en un proceso donde el Señor lo está enseñando obediencia, y del mismo Jesús dice la palabra de Dios, que por las tribulaciones y las circunstancias que Él vivió, aprendió obediencia, dice del mismo Jesús. Ahora, imagínense nosotros. El Señor le está enseñando obediencia. Yo conozco muchas personas, hermano, a lo largo de estos 10 años de la iglesia, que llegaron con un concepto de yo creo en Dios a mi manera y empieza un proceso en su vida y ¡plum! Entran en el camino donde el Señor les está enseñando obediencia. Hay algo que está ocurriendo, es el Espíritu Santo en el corazón de esa persona y arranca la persona, arranca. Y cuando apenas empezó la persona y va avanzando, viene el enemigo, una tormenta. ¿Para qué? Para que desista. Lo lleva a la conquista ¿de qué? De la santidad. El Señor lo fortalece. El proceso de la santificación que nos habla la Biblia y que lo vemos muy claro en la carta a los Romanos. En el proceso de la santificación, la persona empieza a tomar decisiones en su vida y viene una tormenta. ¿Para qué? Para hacerlo dudar. Uy, ¿qué me pasó? No, yo tengo que buscar solución o volver a lo mismo de antes. Hermano, mientras esté el Señor, y yo le tengo la noticia buena, buenísima, que todavía Él está con nosotros. Que hay esperanza,
que todos hemos pasado por procesos, por situaciones, del gris al oscuro, al negro, pero que el Señor sigue estando para levantarnos y decir, el proceso en tu vida va a continuar, para conquistar, para que seas transformado en esa nueva criatura que tú eres. Porque todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Usted es una nueva criatura. Puede traer muchas cosas genéticamente, por herencia de su familia, pero hay un momento en que usted ya es esa nueva criatura engendrada del Espíritu. Es una nueva persona. Ya no está atado a las mismas cosas. Ahora hay algo nuevo para usted. Y el Señor lo fortalece. En medio de la tormenta tú estás con nosotros, hermano, leas el Salmo 23. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, si Él está, Él nos da seguridad. ¿Seguridad para qué? Para enfrentar las tormentas. Así de sencillo. Ya salió el sol. Si no poníamos un ejemplo, estaba lloviznando, si se hubiera soltado una tormenta, hermano, me hubiera servido muy bien de ejemplo. Nos quedábamos entonces aquí hasta que escampe. Y si no para de llover. Y si no para. Ya le voy a enseñar una cosa. Usted sabe la velocidad del sonido. ¿A qué distancia se mueve el sonido? ¿O a qué velocidad se mueve el sonido? ¿Sabe? No, 324 metros por segundo. Entonces usted ve una tormenta. ¿Se ha visto usted cuando chocan dos nubes? ¡Tran! Se vio la luz, pero no está el sonido. Entonces usted puede contar los segundos. Entre el choque, ¡uy, tremenda! Usted vio allí eso, va a caer una tormenta tremenda. 1, 2, 3, 4, 5 segundos, 6 segundos, 5 segundos, 3, lo que sea. Y usted sabe más o menos a cuántos kilómetros está. Cuando usted ve esto y se asusta, nos va a caer un aguacero aquí y de pronto se demoró 6 segundos en llegar, 10 segundos en llegar el sonido. Quiere decir que eso está muy lejos, hermano. Está muy lejos y quizás aquí no va a llegar a esta zona, pero algunos se asustan solo con lo que vieron. Eso ocurre en nuestra vida, nos dejamos sugestionar por las cosas. Pero cuando nosotros tenemos seguridad en el Señor, va a llover. Puede que llueva o puede que no llueva. Y yo me puedo quedar aquí perdiendo tiempo pensando si llueve o no llueve. Pues me llevo el paraguas por si acaso. Y si hace sol, pues también me sirve. Hasta luego, me voy para la iglesia. ¿Verdad? No me detuvo. No me detuvo. La palabra de Dios nos enseña allí en Habacuc. Aunque la higuera no florezca. Aunque pase lo que pase, Señor, a ti te alabaré. En vez de usted ponerse a mirar lo que podría pasar es, pase lo que pase, mi mirada está puesta en ti. Mi corazón está puesto en ti. Mi mente está puesta en ti. ¿Qué estábamos cantando ahorita antes de empezar este mensaje? Todo te lo doy. ¿Se lo dio todo? ¿Sí, verdad o no? Ojalá que sí. ¿Le rindió su mente? Todo te lo doy, Señor. Ese pedacito allí en mi mente, que es el cuarto del alboroto, de las preocupaciones, yo no quiero vivir más con Él, te lo entrego, yo quiero tener gozo. Yo quiero salir confiado a disfrutar este día sin ponerme a pensar, y si esto, y si lo otro. No, Señor, pase lo que pase, yo a ti te alabaré. El Señor demostró su poder. Los milagros abren nuestros ojos espirituales. Los milagros fortalecen nuestra fe. ¡Pum! Algo sobrenatural. Señor, perdóname. A rato se me olvida que tú eres un Dios sobrenatural. A veces pienso que eres tan limitado como yo. Ya estaba llorando. No, hermano, Dios puede obrar milagros. Y usted no tiene que temer a nada. El temor, lo decía hace un rato, hay un temor que es beneficioso, pero no deje que tome dominio sobre su vida. No sea esclavizado por el temor. Vamos a ir a ver unos versículos ya para terminar allí en los Salmos. Salmo 89, versículo 9.
Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 93, versículo 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Salmo 107, versículo 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y terminamos, hermano, con este versículo de Filipenses, capítulo 4. Versículo 13 y 14. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Hermano, aunque parezca que usted está solo en algunos momentos, nunca lo está. De pronto, y es muy triste la situación, que las personas que usted esperaba que estuvieran, no estuvieran. Eso es triste. Pero hay algo que no puede ni siquiera embargarlo esa tristeza. ¿Por qué? Porque si usted tiene su confianza en el Señor, usted confía que Él siempre va a estar y Él siempre va a estar. No estaban los que yo esperaba que estuvieran, no pasó lo que yo esperaba que pasara, pero Dios sigue ahí. Su palabra sobre mi vida permanece. Sus planes para mí son planes de bien, para darme un futuro y una esperanza, dice por allí el libro de Jeremías 29:11. Y me fortalezco en esos planes. Y me fortalezco en los propósitos del Señor. Y me fortalezco en la perfecta voluntad de Dios. ¿Pueden venir las tormentas? Sí. No deje que el enemigo siembre duda en su mente. Si usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios, firme. Adelante. Renuncie, apártese, sálgase, vuelva atrás, quítese de ahí. Dios lo abandonó, esto, lo otro. ¿No se da cuenta de la tormenta? Sí, ahí está la tormenta. Pero hay un Dios que está, mire todo lo que leímos en los Salmos, por encima de la tormenta. Y mi vida está en las manos de Él. Y las promesas no las olvido, sino que todos los días oro y me rindo delante de Él y recuerdo esas promesas. Yo le invito a que usted se ponga de pie. El Señor puede obrar milagros hoy. ¿Qué impide que el Señor haga milagros? Llegó Jesús a los suyos, se burlaron. ¿No es usted el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? Y dice la Biblia que ahí en ese lugar, en Nazaret, no pasó nada. ¿Sabe por qué no pasó nada? Porque la gente no quería nada. ¿Por qué no ocurren milagros en la vida de una persona? Porque no está ahí a la expectativa. Yo estoy a la expectativa. El justo vive por fe y no por vista. Todos necesitamos milagros todos los días. Usted necesita un milagro hoy, yo necesito milagros hoy. ¿Y mañana necesitaremos algo sobrenatural? Sí, necesitaremos milagros todos los días. Pero tenemos un Dios que los puede hacer. Lo que para mí es imposible, para Él no es imposible. Piense, la tormenta que usted está viviendo, ¿apenas empezó o ya pasó de gris a oscuro? Confíe, Dios está ahí, por eso está usted aquí en esta mañana. Él no lo ha dejado y Él no tiene miedo. Y Él quiere darle paz. Él quiere decirle, cobra ánimo. A los que se sienten oprimidos, a los que perdieron las ganas aún de vivir, yo les digo en el nombre de Jesús, que el Señor hoy quiere hacer milagros en la vida de cada uno de nosotros. Si tú estás viviendo ese momento donde el enemigo te ha arrebatado la esperanza, donde el enemigo te ha llevado a pensar que no vale la pena seguir adelante, yo te invito a rendir tu corazón, entrégalo todo, porque tú no te vas de este lugar igual, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad,
y el Señor conoce tu tormenta. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por los planes buenos, planes de bien, planes maravillosos que tú tienes en nuestra vida, Señor. Quizás hay cosas que no han salido como nosotros esperamos que salieran. Quizás hay momentos donde no solo algo salió mal, sino que se sumaron muchas cosas que nos tienen oprimidos. Y sé que aquí hay personas que han tratado de buscar escapes en el alcohol, en las drogas, en volverse adictos aún al trabajo, pero no sienten esa llenura y no la van a sentir porque únicamente Jesús puede restaurar tu vida. Sé que hay personas que aún en medio de todas esas situaciones han pensado hasta en quitarse la vida. Y yo quisiera orar por ustedes en esta mañana. Y si hay alguien aquí presente que está viviendo esa tormenta en su vida, le invito a que venga aquí al frente y nos permita orar por usted. Solamente Él puede traer paz. Solamente el Señor va a traer la paz abundante. Esa paz que cada uno necesita en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Voy a pedir que todos en la iglesia estén orando en el nombre de Jesús. Señor, obra en el corazón de cada uno. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias, Señor. Arde en mi interior, Dios, fluye hoy en el altar, todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy en el altar, todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fuego aviva mi ser, pasión en mi interior, todo te lo doy, sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu, todo te lo doy, fuego aviva mi ser, pasión en mi interior, todo te lo doy, sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu, todo te lo doy, fuego aviva mi ser, pasión en mi interior, todo te lo doy, sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu, todo te lo doy, fuego aviva mi ser, pasión en mi interior, todo te lo doy, sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu, todo te lo doy, fuego aviva mi ser,
pasión en mi interior. Todo te lo doy, todo te lo doy. Sopla en mí, llena mi ser. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, obra en las vidas, no solo de quienes han pasado aquí al frente, quien está viendo, escuchando este mensaje allí donde esté. El Espíritu de Dios está allí. Todo temor, toda atadura, toda cadena cae en el nombre de Jesús. Hay libertad. Hay libertad. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego, Señor, que tu presencia arda en cada corazón. Gracias, Señor, por la libertad que estás trayendo en esta hora en las vidas, en cada corazón. Sé que aquí hay personas que no pasaron al frente. Allí donde estás, voy a invitar que toda la iglesia cierre sus ojos. Pero allí donde tú estás, si sabes que Dios está hablando a tu vida, levanta tus brazos. No te vayas de este lugar igual a como llegaste. El Espíritu de Dios está obrando y todo temor se va de tu vida. Porque no solamente vas a ser libre tú, sino vas a ser un instrumento para liberar a otros. Por eso el Señor quiere levantarte, por eso el Señor quiere fortalecer tu vida, por eso el Señor quiere levantar en ti un ministerio grande y maravilloso de liberación. Porque el enemigo te ha tenido atado y atormentado y llegó el tiempo de la libertad. Y llegó el tiempo de la restauración en las vidas. En el nombre de Jesús. Hay libertad en esta mañana. No más temor, no más dudas, no más inseguridades. Dios te está llamando hace rato, créele. Levántate en fe y avanza. El Señor va a transformar tu vida. Quizás tú te miras y dices, no, pero no puedo ser yo el escogido. Miren lo que hice, he caído una vez tras otra, pero el Señor te dice que te levantes y que no vas a caer más, porque Él va a traer libertad a tu vida y no vas a buscar más escapismos. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. A muchos el Señor les ha dicho, pasemos al otro lado. No duden ni por un segundo que vas a llegar a la otra orilla. No duden ni por un segundo que vas a llegar y vas a ver el cumplimiento de la promesa del Señor. En el nombre de Jesús. Aquí hay matrimonios que el enemigo ha dicho que están destruidos. Pero en el nombre de Jesús les digo, no teman, porque sobre ustedes hay una palabra de bendición y serán instrumento en las manos de Dios. Y hay mujeres que quizás piensan que no van a tener hijos. Pon la mano en el vientre en el nombre de Jesús. Porque el Señor va a obrar milagros. La ciencia médica ha dicho que no. Dios dice sí. Y ese milagro es para que todos los días recuerdes que tú le perteneces y sirves
a un Dios poderoso, el cual no hay nada imposible para Él. Y todos los días en ese embarazo vas a ver la gloria de Dios. Y cuando veas a tu hijo, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Y vas a recordar que tu hijo es un milagro mismo. Y que Dios tiene poder para cambiar las circunstancias. Y que Dios tiene poder para quietar los vientos y las tormentas. Y que el Señor tiene poder para traer sanidad de aquella enfermedad donde la ciencia médica ha dicho que no hay respuesta. Y el Señor dice que no morirás sino vivirás. Hay restauración, hay libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por un nuevo tiempo y lo que está ocurriendo en este lugar. Lo que el Señor está obrando en este lugar, está obrándolo también allí, en esa casa, en esa oficina, en ese lugar donde alguien está conectado a esta transmisión. Recibe la palabra de Dios allí, y la misma unción que hay en este lugar está allí. Ahora, Señor, te pedimos, derrama sobre todos nosotros esa paz abundante, Señor. Dice la palabra de Dios allí en Jeremías 33:6: y yo traeré medicina a su vida, los sanaré y les daré abundancia de paz y abundancia de verdad. Derrama esa paz sobre nosotros porque la necesitamos, Señor. Derrama esa paz, ese fuego poderoso del Espíritu Santo que trae paz a tu vida en el nombre de Jesús. Fuego aviva mi ser, pasión en mi interior. Gracias, Señor, porque lo que el enemigo nos había arrebatado, hoy tú nos lo restituyes y de una manera abundante. La paz y la verdad que dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria.